Cuando Calandria se propuso, bueno, ahora vamos a darle instrumentos a las mujeres que aspiran a ser candidatas para que desarrollen, para que se metan, para que sean hábiles en este nuevo mundo de la política. Y déjenme decirles ahí, no solo mirando la experiencia de Calandria, sino mi propia experiencia política, que ya tiene algo más de 30 años. Cada día, en mi concepto, la política se vuelve más compleja. Porque precisamente eso que teóricamente la haría fácil, la hace más difícil. Yo siempre he dicho que a mí, en lo particular, que soy una mujer que me gusta viajar, que me gusta estar en contacto con la gente, que me gusta conversar, me hubiera encantado ser una política de los impuestos. O sea, una mujer que se desplazaba por todo el Perú, pero lo he hecho como lo he hecho con todo cariño y con todo entusiasmo, me hubiera gustado ser, que llegabas y finalmente eras el personaje deseado, ¿no es cierto? La persona que llegaba en el pueblo, porque, wow, lo había oído en la radio, ¿no es cierto? Las multitudes se congregan a escuchar a este personaje lejano, distante, ¿no es cierto? Que llega a mi hogar, a mi casa, y que se convierte en la figura que congrega a las multitudes. Don Fernando Belaúnde, ¿no es cierto? Aida La Torre, Bedoya, personajes lejanos que de pronto llegan al pueblo, se acercan, le transmiten un mensaje y son heridas. No necesito decirles cuánto se conoce mi vida de mis palabras, ¿no es cierto? Cuando meten un chupón en tu casa durante 2 meses, se entera que molesta y dice foto. ¿Ah? Pero la vida política, claro, nos ha convertido en ese problema. Están metidos en nuestras casas. Ya no hay forma que uno no sea parte, con sus virtudes, que siempre son menos que sus defectos, de la vida cotidiana de la gente. Y entonces estos seres humanos que antes eran el misterio, somos hoy día parte de la comunidad. Y como los seres humanos tenemos defectos y hablamos lo que tenemos que hablar y nos expresamos o ponemos la mano como tiene que estar, o uno no tiene, digamos, el maquillaje adecuado en el momento adecuado, eso que se convierte además en la verdad de una imagen transmitida en un segundo, se convierte en la verdad política con la que el ciudadano forma decisiones tan importantes como quién quiere que lo gobierne. Entonces, hacer político hoy día no solo supone tener una cantidad de valores, de compromisos, de ética, que yo creo que eso es fundamental, sino manejarse en el arte de la comunicación. Y termino con eso. El arte de la comunicación hoy día es velocidad, es imagen, es idea, fuerza. Por eso cuando Calandria se propuso formar mujeres que aspiraban a ser candidatas, dándoles contenido y enseñándoles a comunicarse, me acuerdo que se hacían spots, se hacían ensayos, yo creo que acercaban un tema fundamental. Porque la verdad se ha dicho, queremos más mujeres en la vida política, y las queremos con valores, formadas. Creo que el rol de los partidos es insustituible, por eso milito en un partido y militaré en él por vida, porque creo que somos el lugar para formar. Pero todo eso, sin la cara bien puesta, sin la sonrisa adecuada, sin el gesto bien dicho, sin la frase correcta, sin la comunicación mediática, sin la oportunidad, no sirve para nada. De modo, mis queridos amigos de Calandria, que si de verdad queremos que esos objetivos que compartimos y que por eso estamos tan contentos de estar viendo que sean realidad, hay que seguir también contribuyendo en este aspecto que algunos un poco teóricos dirán, eso es instrumental, es superficial, no es profundo, no ataca las estructuras mismas de la sociedad. Sí, pero con eso se dan elecciones. Y necesitamos que más mujeres ganen elecciones, estén presentes en la vida política, y ustedes que han estudiado el tema de la comunicación durante décadas tienen en sus manos un instrumento fundamental, que creo que hace hoy día la política más compleja. Pero es el mundo de hoy, y Dios nos ha permitido vivir en este maravilloso siglo XXI que tiene tantas cosas tan importantes, y aún la comunicación, que por lo de desmedro las cosas pero fastidiosas que tiene, es sin duda un mundo mucho mejor. Es un mundo cercano, es un mundo abierto, es un mundo más transparente, es un mundo que tiene muchísimas ventajas, y la comunicación sin duda es una virtud, es un aspecto fundamental de la vida moderna que yo creo que ustedes trabajan bien. De modo que creo que hay nuevos desafíos. Con todo esto lo que quiero decir es que 30 años son parte de una vida. Yo creo que ha sido una vida intensamente vivida, una utilización de recursos que siempre son escasos. Vamos a ver los señores de la cooperación. Sé que los tiempos son ahora más duros, porque el país está mejor y porque la cooperación peor. Pero así es la vida, eso nos ha tocado. Pero yo creo que ustedes han enseñado, y en eso también ha habido mucho enfoque femenino, cómo con pocos recursos se hace mucho. Enhorabuena, queridas y queridos amigos, me siento muy orgullosa y muy agradecida por el privilegio de haber trabajado en algunos temas juntos. No puedo sino agradecerles por mucho que conmigo han colaborado a lo largo de estos años de vida política, y ojalá Dios nos permita muchísimos años más seguir trazando esa meta. Tienen en sus manos un instrumento fundamental. ¿Qué más que la comunicación? Que es el instrumento casi de la vida contemporánea. Usémoslo para ser un país más democrático, para ser un país más inclusivo, para ser un país en que más mujeres participemos,
para seguir formando a través de la comunicación. Eso es lo que ustedes quisieron hacer cuando supieron que la comunicación tuviera valores. Yo creo que han hecho mucho, y mucho más pueden hacer en muchísimos años más. Felicitaciones, y de verdad gracias por el proyecto de haber trabajado juntos en estos años. Gracias. Gracias, doctora. Y bueno, gracias por amenizar también este comienzo del panel. Y quiero invitar a otro representante también de las mujeres que justamente a propósito de mencionar el rol que tienen los medios de comunicación, se ha hablado de la radio de los 50, pero también del futuro de los próximos años, ¿no? De lo que va a ser la comunicación, esta comunicación digital, fragmentada, diversa, personalizada, etcétera, y que definitivamente genera nuevos retos también a los comunicadores y también a la sociedad en general. La doctora Miriam Larco, secretaria técnica de Comscore TV, como sabemos, eso es también el resultado de una lucha que comenzó por el debate de la ley de radio y televisión y que se ha concretado en esta institución, en la cual la doctora Miriam Larco está por ahora encargada y que además desarrolla una labor educativa, no solamente legislativa o de asesoramiento, ¿no? Y queremos también reconocer en ella el acompañamiento con los talleres que hemos organizado, con los periodistas, por esta labor permanente, ¿no? De gestionar, ¿no? Relaciones también con la clase política y fundamentalmente también con los medios de comunicación, que como sabemos en su mayoría son medios privados, ¿no? Bienvenida, muchas gracias por estar también, Miriam. Gracias. Bueno, qué difícil hablar después de ti, Lourdes. Bueno, a mí me pidieron no solamente contar lo que hemos venido haciendo desde el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, sino también dar un testimonio personal de lo que ha sido mi trabajo y mi desarrollo personal con Calandria, ¿no? Para mí, realmente yo me siento muy honrada de haber participado y aprendido desde Calandria. Cuando yo conocí a Calandria, la conocí desde el movimiento feminista, pero también entré a trabajar un tema muy difícil en esa época, que fue la ley de radio y televisión, ¿no? Creo que fue el aprendizaje más enriquecedor que llevé como persona y como profesional, como peruana. Y como bien dice la misión de Calandria, logró en mí despertar como peruana ese compromiso con razón y con emoción, ¿no? Rosa María fue un motor, Calandria fue el que impulsó esta ley, y fue un proceso difícil porque por más que habíamos visto todos los peruanos los videos donde fuimos conscientes y testigos de la corrupción en los medios de comunicación, pues no existió el valor de hacer una denuncia y hacer una ley en ese momento. Entonces Calandria asume ese gran reto a través de la veeduría de la comunicación, y que implicó también una lucha con los medios de comunicación, porque los medios, como bien saben, no querían una ley, no como lo que tenemos ahora, que comentaba Fernando, la ley de la publicidad de alimentos no saludables. No hay mejor ley que no existe, que aquella no existe. Y bueno, teníamos el testimonio de corrupción, y sin embargo faltó el valor del Ejecutivo, la voluntad política, pero también el valor de muchos congresistas de sacar adelante esta ley. Yo creo que a veces olvidamos que el gran trabajo que hizo Calandria, el gran trabajo que se hizo, y se presentó una ley por iniciativa ciudadana. En esta ocasión, pues, se movilizó. Calandria fue un actor social importantísimo, ¿no? Que permitió que muchas instituciones, no solo nacionales sino internacionales, lucharan por un cambio en la comunicación, que implicó también un cambio en la participación ciudadana. Y lo vimos así, vimos con las grandes caravanas formadas en distintas partes de nuestro país, donde los peruanos decíamos basta de programación basura, queremos hablar, y mientras medios de comunicación censuraban, autocensuraban esta gran propuesta ciudadana, cortando a veces, yo me acuerdo muchísimo de este spot, que había una canción muy linda y de repente la cortaban en la mitad y decían, esto puede suceder si se aprueba una ley de radio y televisión.
Bueno, esa historia pasó acá. Ahora, vamos avanzando en el tiempo. Tenemos una ley de iniciativa ciudadana, pero a veces olvidamos que todo este proceso nos costó a nosotros como peruanos. Yo creo que es otra cosa importantísima en Calandria, es hacernos acordar de que es un compromiso de todos nosotros ir mejorando como peruanos, ir mejorando la comunicación. En el Concord TV, que es una institución que conforma distintas empresas, están incluidas la radio y televisión, tanto comercial como educativa, colegios profesionales de periodismos y también de profesores. Está también la Asamblea Nacional de Rectores con la Facultad de Comunicaciones, está también las ONGs que trabajan en comunicación. Pues nosotros tuvimos la suerte con la primera presidenta del Concord TV, que fue Marisol Castañeda. Hicimos las bases del Concord TV y actualmente tenemos a Rosa María como presidenta del Concord TV, y esta alianza estratégica nos permitió trabajar mucho en el tema de investigaciones, en el tema de participación ciudadana, en el tema de la ética en la comunicación, porque no solamente es hablar de la libertad de información, expresión, opinión, sino también ser conscientes que estas libertades tienen límites, y la ética, el conocer, el observar, el criticar y el analizar cómo vamos comportándonos como ciudadanos, como comunicadores, creo que fue un aprendizaje importante que tomamos desde Calandria. Hoy en día seguimos en forma conjunta con talleres de género, el trabajo en medios públicos, que es un gran pendiente de nuestro país, tener una regulación de medios públicos de todos los peruanos y no del gobierno de turno, y un fortalecimiento de la autorregulación, que no es dejar de lado una ley, sino es el plus a la ley. Despertar en la empresa y en el ciudadano estos compromisos éticos que implican enriquecer y conocer la propia ley para hacer de nuestro país algo mejor. La descentralización en este tema de comunicación es algo importante. Gracias a Calandria también hemos conocido a coordinadores de primera talla, como Fanny, que está por acá en Huancavelica, donde hemos podido trabajar y aprender lo que significa llevar la comunicación en el lugar y reconociendo a los importantes actores que son los comunicadores. Bueno, yo creo que estos 30 años no solamente sirven para celebrar, sino también para hacer un alto de una memoria, un recordar, un diagnosticar y tomar fuerzas, como bien dijo ya Lourdes, para a veces épocas difíciles que se presentan. Y recordar todo lo que en esta época se ha hecho y que se puede volver a hacer con este gran y valioso equipo que creo que somos todos los que estamos acá y que nos sentimos parte de este proyecto de Calandria, ¿no? Este proyecto de Calandria que voy a leerlo, dice que busca a los peruanos y peruanas comprometerlos desde la razón y emoción con grandes cambios cotidianos que el Perú necesita, emprendiendo para ello un diálogo que se base en el reconocimiento y la valoración del otro y la otra. Feliz 30 aniversario y gracias por invitarme a compartir con ustedes esta experiencia. Gracias, Miriam. Otra de las líneas que Calandria desarrolló, se ha mencionado acá la comunicación política, se ha mencionado ahora la comunicación de medios, ¿no?, de masas, es también el trabajo con los gobiernos locales. Quiero invitar al senador Wilber Rosas Beltrán, exalcalde de la provincia de Anta, ¿no?, en Cusco, con el cual se han trabajado también en esta época de descentralización que tuvo Calandria también en diferentes regiones del país. Habrá trabajado los temas no solamente de descentralización administrativa, sino de esa descentralización participativa que era y que sigue siendo fundamental en nuestro país, ¿no? Con esa experiencia lo hemos invitado para que desarrolle también algunas ideas sobre la comunicación y cómo fue esta experiencia con Calandria. Bienvenido. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a los fundadores y a los actuales directivos, a los trabajadores y trabajadoras de Calandria que continúan en esta noble labor que es la comunicación. Y creo que el nombre que se han puesto en los 30 años me parece justo, ¿no? La comunicación para el desarrollo.
Y efectivamente creo que ese es el propósito de la comunicación, de la auténtica comunicación, ¿no? Y bueno, tener 30 años significa también compromiso, significa consecuencia, significa audacia, pero también permanente renovación, porque nada dura 30 años si no hay un permanente cambio. Y creo que estamos festejando precisamente esa renovación, ese cambio que Calandria ha permitido. Y yo quiero coger desde mi experiencia, porque me han dicho que hable sobre la descentralización y también sobre la participación ciudadana y el papel que ha jugado conjuntamente con nosotros Calandria. Conozco desde hace mucho tiempo. Nos hemos conocido en los momentos más difíciles, cuando en nuestras comunidades entre Limatambo y Curahuasi era el callejón de recorrido de Sendero Luminoso, y cuando estas pequeñas radios amplificadores, cuando se tocaba tal o cual disco, significaba para avisar qué estaba pasando, qué novedoso ocurría en la comunidad. Y ahí pudimos trabajar con otra gente que efectivamente se utilizaba la comunicación como un medio para poder comunicarnos de situaciones tan terribles, ¿no?, que nos tocó vivir los años 83, 84, ¿no?, que fueron terribles. Pero eso, ahí nos conocimos con Calandria. Y con Calandria trabajamos con todos los comunicadores sociales que existen en todas las comunidades, con esas pequeñas radios FM que existen y que sobreviven y se comunican. Pero hay otros que ni siquiera tienen la radio, sino tienen un pequeño programa en esa radio. Ahí juntamos a gente, a hombres y mujeres que tenían la buena voluntad de hacer radio, de hacer comunicación, de convertirse en una red de comunicadores sociales. Muchos de ellos sin primaria completa, y otros de los comunicadores que tenemos hasta analfabetos. Y trabajamos con ellos, y por eso un poco viendo las anteriores exposiciones, yo diría que voy a hablar de los zorros de abajo, esos que Arguedas muy bien los retrataba, y decirles que la comunicación, el encuentro con Calandria fue básicamente para ver qué instrumentos, qué metodología, qué capacidades, cómo instrumentalizar la comunicación, porque de por sí la comunicación existe, pero cómo convertir más eficaz la comunicación. Esa era la pregunta. Y cómo poner más eficiente, cómo ser más eficaz desde la sencillez de la comunicación, porque estamos hablando de radios muy pequeñas y además con una muy corta duración, porque solamente se podía transmitir en la mañana o en la noche, porque el resto del día la gente está en el trabajo, ¿no? Y entonces tenemos que acomodarnos a los horarios. Pero esto se convirtió no solamente en una red provincial y distrital, creció mucho más allá. Se llamó la Red de Comunicadores Sociales de la Región Cusco, y se convirtió en una posibilidad de comunicación, y también en una posibilidad de poder marcar campañas de manera permanente. Y con ello nos planteamos, por ejemplo, de que teníamos que trabajar no solamente la cuestión de la comunicación interdistrital, sino también las alternativas que teníamos desde la región. Por ejemplo, la descentralización fue un tema que se trabajaba con los comunicadores sociales, de cómo convertir la descentralización no en una dádiva que viene desde el gobierno central, sino más bien en un logro desde la construcción de las posibilidades en cada una de las regiones. Y ahí empezamos a hablar de que la descentralización era una conquista y no un regalo. Y entendiendo de esa manera, porque también la descentralización no es que alguien deja el poder tan fácilmente ni deja tranquilamente y dice, mira, esto que estoy haciendo te lo voy a transferir porque tú lo vas a hacer mejor. No, son cosas que se logran.
son cosas que se conquistan. Entonces, en ese sentido nos hemos ido planteando de que no solamente tenía que existir descentralización administrativa, sino también descentralización política, descentralización económica. Y ahí me acuerdo perfectamente cuando un día en el Paraninfo de la universidad se presentó el primer ministro y uno de los promotores le dijo: mire, nosotros estamos luchando por descentralización, pero lo que no queremos no es que hagan la descentralización solamente con los programas sociales, y los programas económicos no nos transfieren. Y le planteó y le dijo: nosotros no queremos que nos transfieran huesos, queremos que nos transfieran también la carnecita, que eso es lo más interesante de la transferencia, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas que de manera figurada se planteaban también son las formas de comunicación sencilla, figurada, que hemos ido instrumentalizando, que hemos ido capacitando y que conjuntamente con Calandria hemos ido construyendo. Calandria iba aprendiendo de nosotros y también nosotros de ellos, porque ellos habían pasado por la universidad. Y en un principio creíamos que Calandria solamente era una organización de mujeres, por eso les decíamos las Calandrias, ¿no? Pero después fuimos entendiendo de que también habían otros trabajadores que trabajaban ahí en Calandria y fue cambiando nuestro concepto. Pero lo importante también de este aspecto de la descentralización fue cómo se implementó toda una campaña para la descentralización fiscal. Y ahí está José también, que conjuntamente con otros programas hicimos de esto no solamente una campaña, sino también una campaña de comunicación. Y desde luego ahí se fortalecían eso que nosotros llamamos los consejos comunales y vecinales, que es la forma y la expresión de la participación ciudadana, ahí donde no hay presencia del Estado, que ahora efectivamente sí hay mejores momentos. Antes los alcaldes éramos realmente gestores del trabajo que hacíamos, y ahora pues hay un problema, que tienen que ser gastores, ¿no es cierto? Porque no pueden gastar, hay dificultades para el gasto, entonces hay que estar promoviendo para que sean gente que pueda gastar. Pero antes teníamos que buscar dónde encontramos tal cosa, qué hacemos en tal sitio, con quién hablamos para poder conseguir algo más, ¿no es cierto? Y eso fue un poco el problema que hemos tenido, y creo que es importante la comunicación, y mucho más la comunicación en sectores donde la comunicación no llega, pues, los medios que acá tenemos. Y quiero decir también que en los análisis que íbamos haciendo ahí sobre la comunicación, íbamos encontrando también de que la comunicación en nuestro país se convierte en la propiedad de quienes manejan los medios, en la propiedad de los grupos económicos que manejan esto. Y lo digo con mucha pena, por cuestiones de trabajo esta semana me he venido a Lima, ¿no? Y me acuerdo que se hizo toda una campaña con este amigo Javier Díaz Canseco, donde los periódicos todos los días sacaban su cara diciendo: este es el corrupto, este es el que hizo la ley para tal, y se llenaban las carátulas con la cara de él. Y cuando esta semana murió él, esos medios no sacaron pero una esquina de lo que había sucedido con él. Yo decía: pero ¿cómo se puede hacer de esta manera? Solamente para desprestigiar, pero para decir qué valía tenía para eso o no. O lo que está sucediendo con programas. A veces en la soledad de mi trabajo me quedo ahí mirando televisión y veo estos combates de estos jóvenes tan simpáticos y estas chicas tan proporcionadas y lindas, que cuando les preguntan quién es Miguel Grau dicen que fue un karatista campeón de no sé qué, o que Antonio Raimondi es la marca de un panetón italiano. Entonces a mí me da pena que tengan ese referente los jóvenes, porque los chicos que ven estos programas tienen de referente a ellos. Y si hay tanta cosa ahí, yo creo que lo que tenemos que hacer, y creo que Calandria tiene mucho trabajo que todavía realizar, es cómo desde ahí podemos nosotros influir en que haya otro tipo de medio.
y un medio al servicio de este pueblo, al servicio de la comunicación, al servicio de la cultura y al servicio de todo del desarrollo del país. Y para nosotros, en el caso nuestro, cusqueño, anteño, es desde la descentralización, desde la democratización de los medios. Creemos que ese es el trabajo que tenemos. Y bueno, pues no voy a tardar mucho en hablar, decirles a los de Calandria que continúen con este trabajo, alas y buen viento, continúen. Yo creo que estos vientos de esperanza, estos vientos de renovación tienen que llegar, y que la comunicación tiene que estar al servicio de este pueblo y al servicio de la democracia, al servicio del desarrollo y al servicio de los más pobres de este país. Entonces, quiero confirmar y quiero reafirmarnos que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Muchas gracias.